Saben, muchos asocian la santidad con vitrales, estatuas o personajes así que parecen inalcanzables. Y haber crecido en un contexto religioso muchas veces nos brinda una idea muy errada, pero muy errada de lo que es santidad. Y por eso quise poner esta imagen, porque cuando hablamos de santidad nos imaginamos algo por allá, lejos, inalcanzable, como que es para otras personas. Sin embargo, mis queridos, la Biblia presenta la santidad no como un estado de perfección estática, así como esa imagen que pusimos, ¿no? Una imagen, entonces usted le hablan de santidad y usted se imagina a alguien con una aureola mirando al cielo, ¿no es cierto? En esa actitud contemplativa. Y no porque no estemos de acuerdo con ello, sino porque la santidad no es un estado, como dije, de perfección estática. La santidad la presenta la Biblia como una relación viva y dinámica con Dios. Y la santidad es el llamado de Dios a ser sus representantes exclusivos en un mundo caído, transformando no solo nuestro interior, sino también nuestro entorno. Y lo digo porque en muchas ocasiones hay personas que quieren vivir una santidad para ellos mismos, lo cual sería solo una parcial parte de lo que es la verdadera santidad. Porque la santidad transforma nuestro interior, así es, amén, pero también debe transformar nuestro entorno. Si no fuese así, pues no sería verdadera santidad, sería más bien santurronería, que es otra cosa. Y la santidad entonces es el llamado de Dios a ser sus representantes exclusivos aquí en la tierra. Y debemos resaltar que desde la perspectiva humana, la santidad ha tenido una evolución que vemos partir desde el Antiguo Testamento hasta alcanzar en el Nuevo Testamento su máxima expresión a través de la máxima revelación que Dios pudo darnos, que es la persona de Jesucristo. No hay mayor revelación, porque hay muchos que andan por ahí diciendo que han recibido una revelación que es novedosa y que debemos escucharla. La mayor revelación ya ha sido dada y su nombre es Jesucristo, nuestro Salvador. Y quiero compartir con ustedes un texto bíblico que precisamente habla de lo que es la santidad. Y se halla en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. Y quiero, por favor, que usted me acompañe en esta lectura, es decir, leamos juntos este texto bíblico. Por favor, lea conmigo. Al contrario, una vez más, al contrario, vivan una vida completamente, ¿qué tanto? Parcialmente, algunas veces, los domingos, completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y eso es lo que está escrito, no que Pedro lo haya dicho partiendo desde su humanidad, sino porque el mismo Dios fue el que dijo, sean santos porque yo soy santo. Y el Antiguo Testamento nos muestra entonces parcialmente. Yo comparé esto como cuando inicias una relación. Con Nancy llevamos 33 años juntos, nos casamos hace 33 años y les aseguro que nuestra relación de ahora no se parece en nada a nuestra relación inicial, porque en el caminar hemos ido descubriendo asuntos de nuestra vida, de nuestro carácter, y ese descubrir me invita a irme transformando para acoplarme cada vez más a esa persona, si es que he entendido lo que es el amor. Si yo he entendido lo que es el amor, estoy dispuesto a acoplarme a esa persona. Y cuando tú lo ves desde esa perspectiva,
ceder no es perder, ceder es invertir. Y el Antiguo Testamento nos habla mucho de separación. Y ya lo vimos, si has venido estos domingos, solo permíteme refrescarte un poco la memoria. Hay dos palabras, en arameo y en hebreo, la palabra kadash y kadish, que significa literalmente separación. Separación. La santidad no es solo ser buena gente o ser ética y moralmente correctos, porque déjame decirte, tú puedes ser una persona socialmente buena, tú puedes ser una persona moral y éticamente adecuada sin ni siquiera creer en Dios. Puede serlo. Y hay gente muy, muy buena en esta tierra, pero que decidieron no creer en Dios. Entonces la santidad nos habla de algo más profundo, que es separación. Separación. Y así como te dije ahorita que vamos en esa relación que puse de ejemplo con Nancy de matrimonio, entonces lo primero que sucede es que somos separados. Ella fue separada para mí. Amén, hermana Nancy. Y yo he sido separado para ella. Es decir, ya ningún hombre, por decisión de ella, ningún hombre podía pretenderla porque ella se separó para mí. Y en mi caso, ninguna mujer podía pretenderme porque yo ya me había separado para ella. Esa es la primera parte y es lo que nos muestra el Antiguo Testamento, esa separación. Pero sigue avanzando el tema de la santidad en la Biblia. Entonces, esa separación es como un objeto que se aparta del uso común para el uso exclusivo del rey. Como cuando tú tienes un pocillo favorito, algunas personas tienen, solo en ese pocillo solo toma fulano de tal, ¿sí? O como cuando, que de hecho es una terrible costumbre, cuando tú tienes loza para los invitados. Entonces los platos de plástico torcidos, los que están desportillados, son para todos los días. Pero cuando viene alguien especial, sacan la vajilla, la que no está rota. Bueno, pues eso más o menos nos ayuda a entender lo que es separación. Dios, el 3 veces santo, porque es totalmente distinto a su creación. Dios nos ama. Dios nos ama, Dios nos creó, pero Él no es como nosotros. Y por eso esos que andan por ahí diciendo que la madre tierra, que la Pachamama y todas esas cuestiones, ojo, porque es que Dios es Dios. Dios no es la creación, Dios es el Dios creador, totalmente distinto a su creación. Y eso lo hace entonces el Dios 3 veces santo. Pero seguimos evolucionando y llegamos al Nuevo Testamento con la aparición de Jesús en la historia de la humanidad. Y entonces aparece otro concepto de santidad y es la palabra agios. Entonces la santidad adquiere un matiz de carácter. Es decir, ya te dije, yo me separo, Nancy se separa. Ya nadie nos puede pretender, nos unimos, separación, pero seguimos avanzando. Y en ese avanzar, Nancy me conoce, yo le conozco y yo descubro cosas en ella descubre cosas en mí y entonces la santidad comienza a adquirir un matiz de carácter. Ya no es solo donde estás, en el templo, ya no es solo donde estás en un matrimonio. Ya tampoco se trata solo de lo que haces, ritual, conocemos esa palabra ritual, ¿no es cierto? No es solo lo que haces, no es solo eso. Ya la santidad es quién eres en Cristo. Entonces, antes de yo ser separado para Nancy, era un hombre soltero. Cuando yo me caso, soy un hombre casado.
cambia mi naturaleza, cambia mi libertad. Cuando hablamos de santidad desde la perspectiva bíblica, no solamente es que eres separado, sino que la santidad te dice quién eres en Cristo. Entonces, ya es cuando comienza el carácter del ser humano a ser afectado. Y ahí vemos pureza moral y separación del pecado. Y la santidad entonces llega a su punto máximo. A su punto máximo. Y es entonces cuando entendemos, escúchame bien esto por favor, Dios no nos pide que seamos buenos según los estándares del mundo. Porque hay unos estándares. No tienes que ser ni creer en Dios para saber que matar, asesinar a tu prójimo es algo que no es bueno. No necesitas creer en Dios para saberlo. Entonces, Dios no nos pide que seamos buenos según los estándares del mundo. Él nos pide que seamos suyos, que le pertenecemos a Él. Esta argolla tiene un significado. Y el significado es que este cuerpo que la tiene puesta tiene una dueña. Esta argolla, más que un ornamento, es un símbolo que le dice a la sociedad, y como dicen las cartas, a quien corresponda, que yo tengo una dueña. Y Nancy también, muy bien. Tiene el mismo símbolo. Entonces, cuando tú lo comprendes, ya tú dices, no se trata solamente de ser bueno. Se trata de aceptar el hecho que le pertenezco a Dios. Y la santidad entonces comienza con una transferencia de propiedad. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al Señor. Voy a decirlo otra vez porque quizá no lo comprendiste. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al Señor. Entonces hay una transferencia, entonces soy separado y nuestro precio fue bien alto, mi querido y querida. Nuestro precio fue la sangre de Jesucristo y por eso le pertenecemos. Y quiero en esta mañana profundizar un poco en el tema de la santidad y hablarte de 3 tiempos, de 3 momentos para poder entender un poco más. Son aspectos fundamentales. Lo primero es que hay una santidad posicional, es decir, tú eres santo. Quizá como el de la laminilla que mostré al principio. Pero más allá de eso, en el momento que tú te arrepientes y crees, ¿cuántos han creído en Dios? ¿Cuántos se han arrepentido? En ese mismo instante, de manera sobrenatural, sucede una transferencia legal. Dios nos mira a través de la justicia de Cristo. Ya no nos mira de manera directa. Déjame ponerte esto un poco más claro. Voy a pedir a mi hermano Oscar que pase por aquí, que él siempre me ayuda con esto. Ven, Osquitar. Les presento a nuestro hermano Oscar, que es el encargado de cuidar bebés. Como pueden ustedes ver, los bebés están seguros. Hasta aquí, Osquitar. Entonces yo soy un terrible pecador, como todos ustedes. Andábamos en nuestra inmundicia, en nuestro pecado, en nuestra maldad. Y un día alguien me predicó de Cristo y me hizo saber que Cristo me ama, que entregó su vida por mí. Yo lo creo, me arrepiento, que arrepentirse es darle la espalda al pecado. Y cuando yo me arrepiento sucede algo sobrenatural. Entonces vas a imaginar que, y pues para eso nos ayuda a quitar, Oscar es el Altísimo. Él es Jesús. Entonces cuando yo me arrepiento, ¿sí? Dios
por su santidad, no me puede mirar de manera directa. No me puede mirar de manera directa. Yo no me puedo acercar a Dios. Pero en el momento que yo creo y me arrepiento, sucede esto. Cristo queda en medio de Dios y de mi persona. Cuando Dios me mira, lo primero que ve es a Jesucristo. Y ahí puede mirarme a mí. Y por eso yo puedo decir que soy santo, porque estoy detrás del santo. Gracias, Osquitar. Dios te pague. Y esa santidad se llama santidad posicional. Dios no nos mira a través de nos mira a través de la justicia de Cristo. Y aunque seguimos luchando contra el pecado, porque seguimos luchando contra el pecado, nuestro estatus en el cielo ha cambiado de pecador a santo. Claro, esto no lo podemos entender de buenas a primeras, porque es la gracia de Dios. Porque nosotros estamos codificados a que obtenemos lo que merecemos por nuestro mérito. Y está bien. Pero en este caso no aplica, porque es por la gracia. Ni tú, ni yo, ni nadie lo merece. Sencillamente Dios quiso hacerlo. Y en ese sentido, nuestro estatus cambia. Ya Dios no dice Mauro el pecador, el terrible, el mentiroso, etcétera, etcétera, sino Dios me ve a través de Cristo y dice Mauro santo, Karen santa, Dayana santa, Pipe santo. Ese cambio es lo que se llama la santidad posicional. Por tanto, no me esfuerzo para ser santo. No me esfuerzo, y ahí es donde muchas personas cometen graves equivocaciones. No me esfuerzo para ser santo. Oye bien esto. Me esfuerzo porque ya soy santo, que cambia totalmente el asunto. Entonces no se trata de que yo haga cosas para ser santo porque quiero ser santo. Se trata de que yo acepto esa nueva identidad en Cristo, esa nueva identidad. Y cuando la acepto, sé que soy santo y me esfuerzo y me comprometo, pero porque sé que soy santo. Funciona nuevamente el ejemplo de la persona que está casada. Ella es fiel porque está casada y le pertenece a alguien. Por esa razón lo hace. Y esto define nuestra motivación. Trabajamos por gratitud al haber sido adoptados y por amor recíproco ante el sacrificio de Jesús. No por miedo, no por amenazas, no como andan muchos por ahí diciendo, ay, no vayas allá que te van a lavar el cerebro. Pues bueno, menos mal no te lo empuercamos más, que eso sí sería terrible. Ojalá nos lavaran a todos el cerebro. Pero sabes, no es porque nos prohíban. Es por amor. Es por amor. Es por gratitud. Porque hay una relación de reciprocidad. Por eso cuando yo me encuentro ante la tragedia del divorcio, yo siempre concluyo, nunca la amó, nunca lo amó. Sencillo. Sí, es doloroso, pero es la verdad. Porque cuando uno ama realmente está dispuesto a. Y si no, pues son solo palabras. Pablo lo dijo de la siguiente manera en 1 Corintios capítulo 6, verso 11. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo entonces nos dice, ustedes ya están en otra posición. Créanlo, acéptenlo, ustedes son santos. Esa es la santidad posicional. Nada tenemos que hacer. Es por la gracia del Señor. Pero el tema sigue avanzando y llegamos a la santidad progresiva, que es el famoso proceso de transformación.
Y allí hay una figura bien chévere. ¿Qué aparece arriba? Un león. ¿Y abajo? Transformación. Aquí es donde la vigilancia interna entra en acción. Es el proceso donde el Espíritu Santo alinea tu comportamiento con tu posición en Dios. ¿Cuál es tu posición en Dios? Te pregunto, ¿cuál es tu posición en Dios? Santo, dilo, ¿cuál es tu posición en Dios? Santo, no lo digas con miedo. Sí, uno como que se mira, uy, sí, eres santo. Porque Dios te dio esa nueva posición, pero la santidad progresiva es ese proceso donde el Espíritu Santo va alineando tu comportamiento con tu posición en Dios. Los primeros años Nancy sufrió mucho conmigo porque yo todavía muchas cosas las pensaba, las decía y actuaba como si yo fuera soltero. Entonces yo podía llegar a las 12 de la noche porque estaba jugando fútbol con mis amigos. Podía llevar 3, 4 amigos a jugar videojuegos donde vivíamos y hasta las 3, 4 de la mañana. Porque yo todavía creía que era soltero. Pero gracias al Señor, uno se va transformando. Y la santidad progresiva es precisamente eso, transformación. Y es una cooperación. Ahora, no olvides el concepto que te dije, vigilancia interna. ¿Hay algún ser humano que te pueda ver todos los días, las 24 horas del día? ¿Hay alguien? Sí, tú mismo. Y por eso hablo de vigilancia interna. Pero es una cooperación. ¿Qué se necesita? Se necesita de nuestra voluntad y decisiones. Pero ya no para salvación, pues somos salvos, sino para madurez. El Espíritu Santo, dice la palabra, que nos da el querer como el hacer. Pero escucha bien esto. Dios nos pide cooperación. ¿Por qué? Porque es necesario que entre en acción nuestra voluntad y decisiones. Tú decides. Nadie, absolutamente nadie puede decir que vino el pecado, vino Satanás, le dobló el brazo y lo obligó a pecar. Quizá tú no lo has escuchado, quizá no lo percibas así, pero quiero decirte algo. Uno peca porque quiere pecar. Y no puede achacarle la culpa absolutamente a nadie, salvo a sí mismo. No somos santificados por reglas humanas o mediadores. Somos santificados por la palabra de Dios y su infinita gracia. Y esto entonces nos separa del legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo, en su manera más sencilla de entender, es lo que hace que el exterior se limpie. Aquí abajo, aquí en esta pared, en la parte de abajo, hay humedad. Hay humedad. Y la pintura comenzó a caerse. Por la humedad, comenzó a caerse. Entonces hubo que pelar toda esa pared y ponerle un tratamiento para que la humedad, ¿cómo se llama? Impermeabilizar. Ya sabes eso. Pero hubiésemos podido pintar nada más. Y te hubieras dicho, qué pared tan bonita. Pero ahí detrás estaba la humedad. ¿Sabes qué hace el legalismo? Limpia el exterior. La manera en que te vistes, la manera en que te peinas, la manera en que caminas, muchas veces son solo fachada para tapar realmente lo que es feo. Eso es legalismo. Por eso aquí procuramos no meternos en las decisiones de las personas, porque entendemos que el Espíritu Santo está obrando en cada uno. Y si Dios quiere que cambies algo, Dios te lo va a hacer saber. Yo recuerdo hace muchos años llegó una mujer aquí a la iglesia con una minifalda que la verdad era una correa ancha. Y se sentaba ahí al frente. ¿Sí?
Era un tema complejo. Y claro, algunos de la iglesia se me acercaron y pastor, mire, dígale no sé qué. Tal. Y yo le dije, no, eso es asunto de ella. O sea, ¿yo qué le voy a decir? Dios hará la obra en esa persona. Y ella comenzó a venir a la iglesia, en la medida que iba viniendo, mágicamente el ruedo de la falda iba bajando. Sin que nadie le dijera nada, porque era la obra del Espíritu Santo. Pero el legalismo hace eso. La santidad es una demolición total y reconstrucción que transforma el corazón. Eso es santidad. Dios te desbarata y te vuelve a construir. No es que pone parches, no es que te da unas muletas, es que te hace totalmente nuevo. Entonces identificamos lo más terrible del ser humano, el orgullo, pero también la impureza, y los llevamos a la cruz de Cristo diariamente. Pastor, ¿cada cuánto debo orar por mi pecado? Todos los días, porque todos los días pecamos. Tú y yo pecamos todos los días. Y por eso cada día debemos llevar nuestras impurezas y ese monstruito que todos tenemos, el orgullo, la altivez, la soberbia, a los pies de Cristo. ¿Cómo lo escribió Pablo? Filipenses capítulo 1, verso 6. Por favor, leamos juntos. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está trabajando en tu vida. Y si repruebas, adivina, vuelves otra vez. Una de las particularidades de nuestro buen Dios es que Dios es paciente. Y si yo repruebo en algo, Dios vuelve y me pone allí, trabajando mi vida. Pero la última es la santidad final o glorificación. Seremos como Él. Y es la culminación de nuestro peregrinaje. La santidad que comenzamos aquí llegará a su plenitud cuando veamos a Cristo cara a cara. Este es un proceso. Pastor, alguien levanta la mano. Pastor, ¿cuándo termina ese proceso? Cuando mueras. Ese día acaba. Mueres y cuando vuelvas a despertar estarás ante la presencia de Cristo. Es decir, aquí llegaremos a ser perfectos, no. Y por eso nuestro trabajo debe ser constante. Hebreos 12:14 dice, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y saben, esto no es una amenaza. Es una descripción de nuestra nueva naturaleza. No es una amenaza. Algunos lo ven como amenaza. No, Dios está describiendo nuestra nueva naturaleza. Y así como un pez necesita agua para vivir, un cristiano necesita santidad para habitar en la presencia del Señor. ¿Tú quieres habitar en la presencia del Señor? Y no estoy hablando de la muerte. No estoy hablando del más allá, estoy hablando del aquí y del ahora. La presencia del Señor está en medio nuestro. ¿Tú quieres vivir en esa presencia del Señor? Debes ser santo. O sea, y puede ser que algunos de nosotros estemos realmente muy equivocados, creyendo que estamos viviendo en medio de la presencia del Señor, pero no estamos comprometidos con nuestra santidad. Entonces no estamos viviendo en la presencia del Señor, porque es nuestra naturaleza, nuestra nueva naturaleza. Y cada paso que damos hoy es un entrenamiento para nuestra eternidad. Todo el esfuerzo, porque miren, no nos mintamos, hay pecados. Si no fuese así, pues nadie pecaría. Pero el pecado es un deleite. Piénsalo un momento. Esa persona que te hizo mal, esa persona que se comportó contigo terriblemente, dime,
No hay deleite cuando tú comienzas a pelar de esa persona. Tú dices, Dios, no le voy a dar ni un cuero, Dios. Y comienzas a pelarla. Y ojalá no esté. Mejor. Dicen por ahí que nada más sabroso que el pan robado. Y recuerdo cuando estaba joven, muy joven, íbamos a una panadería donde conocí a Nancy, por cierto. Íbamos y unos distraían al panadero, al tendero, unos lo distraían y otros nos robábamos el pan. Sí, su pastor le jalaba ese tema. Pero ¿sabe qué es lo chistoso? Que había dinero para comprar pan, porque trabajábamos con mis amigos. Era el deleite de robar. De me voy a comer esto y no lo pago. Así como sucede más o menos con nuestras élites. Bueno, no voy a hablar de ese tema. ¿Sí me hago entender? Porque pecar es deleitoso para la carne. Pero cuando entendemos que nuestro Dios santo quiere un pueblo santo, es entonces cuando comenzamos a sufrir. Aquí lo que define la santidad es si tú quieres vivir en la presencia de Dios o no. Y estás dispuesto entonces a asumir el costo. La santidad posicional nos da seguridad, estoy en Cristo. La progresiva nos da el carácter de Cristo. Y lo digo porque muchos cometen el error de decir, es que yo quiero ser tan buena gente como fulano o fulana. Aquí no se trata de parecernos a alguien. Se trata de ser como Cristo. Convirtiendo nuestra vida en una evidencia pública de que Dios es real. Me encanta pasearme por mi barrio. El barrio que me vio crecer, el barrio donde fui una persona terrible, y me encanta saludar a mis amigos, decirles que Dios les bendiga y que ellos, sin que yo tenga que decirles, ellos le digan a los otros, no le ofrezcan de eso o de aquello, porque Él es pastor. Y yo poder sentarme con ellos a dialogar, compartir un rato. ¿Saben por qué? Porque la santidad es algo que Dios quiere que exhibamos. ¿Por qué? Porque es la evidencia pública de que Dios es real y que Dios transforma vidas. Por ello quiero invitarte a que olvides por un momento las reglas y las expectativas de los demás. Porque la santidad no es una lista de prohibiciones, como muchos andan diciendo por ahí. Que ir a la iglesia, que convertirse al Señor, es una larga lista de prohibiciones. Eso es mentira. La santidad no es eso. La santidad es una declaración de amor. Dios, más allá de darnos una orden, nos está haciendo una invitación amorosa. ¿Y cuál es la invitación? Yo me entregué todo por ustedes. Todo. Por ti que hoy recién vienes. Por ti que hoy estás escuchando este mensaje. Por ti Cristo entregó todo. Hasta su última gota de sangre la entregó por ti. Y entonces Cristo nos dice, quiero que sean solo míos, porque yo pagué el precio. Un precio que los salvó de la condenación, un precio que los salvó de las tinieblas. El desafío es buscar la santidad, no para que otros te vean, que evidentemente la van a ver, y mucho menos para sentirnos superiores a alguien. Y ni siquiera es para evitar el infierno. El desafío es buscarle simple y poderosamente, buscar la santidad simple y poderosamente porque amamos a Dios. Y yo como hombre casado te puedo decir
que amar a Nancy me ha representado dejar muchas cosas, adquirir otras. Pero saben, mi suegra no me está amenazando. No es por mis hijos. Es porque sencillamente yo decidí amar. Y el desafío entonces es más alto, porque no es por amenazas, no es por prohibiciones. La santidad se busca porque amamos a Dios. Y esa debiera ser la única razón. Amarle de tal manera que el pecado nos parezca un insulto a su bondad. Amarle de tal manera que nuestro mayor deseo sea parecernos a Él. Que nuestra motivación esté más allá del deber. Que sea el deleite de saber que somos posesión exclusiva de Dios que nos amó primero. Mis queridos, seamos santos porque estamos profundamente enamorados del santo Dios que nos amó y nos rescató. Oremos. Y quiero invitarte a que por un momento, si quieres y puedes, cierres tus ojos. Y seguramente el Espíritu Santo va a traer a tu memoria asuntos, cosas, comportamientos, algo que quizá hoy mismo tú estás haciendo y que tú sabes no le agrada al Señor. Si en este momento el Espíritu Santo te está mostrando, te está revelando algo, por favor, ponle atención. Porque el Espíritu Santo lo que te está diciendo es, eso es lo que yo quiero trabajar contigo. Eso es lo que yo quiero cambiar en ti. Eso es lo que estorba para que tengamos una relación como yo siempre la he querido contigo. Hoy Dios nos invita a ser santos porque lo amamos. Porque queremos darle lo mejor de nuestra vida. Porque entendemos que el Dios 3 veces santo nos amó de tal manera que envió a su Hijo por nosotros para darnos vida eterna. Y quizá muchos de nosotros estamos enfrentando luchas, tentaciones. Y no necesariamente tienen que ser pecados como robar o pecados que tengan que ver con la sexualidad. A veces son cosas más sutiles. Puede ser la apatía, puede ser el desinterés. Y estás luchando y tú dices, yo quiero comprometerme con el Señor, pero hay algo que me detiene, que no me permite. Hoy es un buen día para que tú tomes decisiones. Y quiero invitarte a que las tomes. Por mi parte, yo quiero tomar una decisión. Quiero ser santo porque mi Dios es santo.